Muy buenas tardes, esto es La Repregunta, el especial en otra tarde de sábado. Como siempre, la propuesta es escuchar a gente, pensar junto a personas que investigan, analizan el mundo desde afuera de la Argentina y proponen nuevos argumentos, nuevas teorías, nuevas hipótesis para salir de nuestros lugares comunes. ¿Qué pasaría en Argentina si un presidente termina preso, condenado y preso? Bueno, no es una experiencia que la Argentina haya atravesado, un presidente de la democracia, me refiero, desde el regreso a la democracia hasta ahora. Perú sí tiene esa experiencia. Unos cinco presidentes y expresidentes han sido juzgados, condenados o están atravesando procesos de prisión preventiva y muy probablemente algunos, como Fujimori, terminen también en la cárcel. Está el caso de Alan García, que terminó suicidándose en abril del año pasado cuando iba a ser arrestado. Perú hoy es el espejo en el que se mira Argentina en este programa, La Repregunta del Especial, para analizar esa conexión inquietante entre política, corrupción y justicia. Y lo vamos a hacer de la mano de Ernesto de la Jara, abogado, el fundador, director del Instituto de Defensa Legal, un organismo, una ONG muy respetada en Perú, dedicada al afianzamiento de la democracia y de la justicia. Ahora, en La Repregunta. Muy buenas tardes, Ernesto de la Jara. Muchísimas gracias por atendernos hoy en La Repregunta, el especial. Muchas gracias, Luciana, por la invitación. Ernesto, el tema de política atravesada por la corrupción y el rol de la justicia en Argentina, pero también en América Latina, es un gran tema. Es muy llamativo el proceso peruano y, bueno, una realidad que no se constata en Argentina, que cuando hay presidentes o expresidentes implicados y denunciados en la justicia, acusados eventualmente por temas de corrupción, algunos de ellos terminan efectivamente juzgados, condenados en la cárcel. Vamos a analizar después estos casos, pero esta mirada desde Argentina, ¿es una mirada precisa o no sos tan optimista en relación a la justicia peruana? A ver, yo creo que efectivamente está ocurriendo la situación que has descrito por el lado de que vivimos un proceso de corrupción muy, muy grande que involucra a expresidentes, a grandes empresarios muy importantes, a jueces, fiscales, en fin, a todos los sectores, gobernadores regionales, y que se ha avanzado por el lado que ha surgido un grupo de jueces y fiscales que están avanzando incluso hasta antes de la pandemia. Yo creo que soy optimista, pero el resultado todavía es incierto, porque como comprenderás, son sectores tan poderosos que están dando una batalla con todo lo que puedan, ¿no? Claro. Pero avanzado, sí. ¿Te referís al proceso de corrupción de Odebrecht y cómo impactó en el Perú? Es decir, todos estos casos tienen que ver con esa maniobra en particular. Claro, acá hay dos casos fundamentalmente, uno que a nosotros lo llamamos lavajato, Claro. que prende a Odebrecht, pero también a otras empresas brasileñas, y donde están consorciadas empresas peruanas de la construcción, una, por ejemplo, que es una empresa muy, muy importante, la principal constructora que se llama Graña y Montero, que ya se ha acogido a la colaboración eficaz, para que vean lo avanzado que está el asunto. Y hay otro tema que se le llama los cuellos blancos del puerto, que es a partir de unos audios que se descubre toda una corrupción que también está vinculada a lavajato, pero que va más allá, que tiene que ver con jueces, fiscales, congresistas, empresarios, y que actúa también en una zona muy cerca de Lima que se llama El Callao, ¿no? Ernesto, la maniobra tiene que ver con, bueno, sí, el lavallato también ha llegado a la Argentina, tiene repercusiones aquí y tiene, por supuesto, en Brasil, ¿no? Y tiene que ver con el pago de coimas a funcionarios públicos para obtener contratos del Estado. Este es el esquema general, ¿no? Claro, es, por un lado, arreglar las licitaciones de tal manera que solamente las puedan ganar estas empresas. En segundo lugar, el pago de coimas. En tercer lugar, sobrevaluación de obras, claro, que también hay un montón de adendas que se ha pagado millones de millones. Después, un esquema de arbitraje alrededor también muy,
muy corrupto y del poder judicial, incluso obras inviables que no tenían absolutamente sentido de ser y que se han pagado millones de dólares y que ya se sabía de antemano que no iba a conducir a nada. Entonces va un poquito más allá que el pago de Claro. coimas, ¿no? Entonces, es todo un esquema, por eso es que todos los juicios son por organización criminal y mucho por lavado de activos, y donde han estado muy vinculados a la financiación de los partidos políticos, ¿no? Ernesto, ¿cuántos presidentes quedaron implicados de distinta manera en estas maniobras? Presidentes y expresidentes peruanos. Ya. Bueno, a ver, Fujimori, que ya está preso, no, pese a que la gran cantidad de obras de Odebrecht, todo se hizo en su época, pero no es una época que se haya investigado y además él ya estaba preso. Claro. Pero su hija, que ha sido candidata a la presidencia en 2 oportunidades y que casi gana las elecciones, la última vez perdió por 40.000 votos. Claro. Keiko Fujimori, claro. Keiko Fujimori ha estado ya en prisión preventiva y salió por una acción del Tribunal Constitucional muy controversial, pero todavía están pidiendo nuevamente los fiscales la prisión preventiva. Es decir, una candidata a presidente, hija de un expresidente clave en la historia de Perú. Claro, y además que el Congreso disuelto, ella tenía una mayoría abrumadora y que se dedicó a boicotear el gobierno desde el primer momento hasta el último momento que pudo, y por eso fue una de las razones por las cuales se tuvo que disolver. O sea, usó su poder político, o sea, claro, que no haya tenido poder político. Ella ha sido congresista, pero después ella controlaba el Congreso, que comenzó con Pedro Pablo Kuczynski y que ahora está con, bueno, se fue disuelto ya con Vizcarra. Claro, PPK, ¿no? El conocido PPK, que un presidente que estaba en ejercicio de la presidencia tuvo que dejar su cargo por las investigaciones en este marco que describías. Eso es casi inédito en América Latina. Claro, Pedro Pablo Kuczynski, que ganó las elecciones, ganó justamente a Keiko, una persona millonaria, sí, con una fama de lobista, si se quiere, pero no fama de corrupto para nada. Y él cae porque él niega todo vínculo con Odebrecht rotundamente, y Odebrecht le pasa la información al Congreso y sale que realiza una serie de consultorías, y efectivamente a él se le pide también prisión preventiva, que al final se le cambia por arresto domiciliario, hace un montón de tiempo, por problemas de edad de salud, porque es una persona que tiene más de 80 años. Claro. Y porque aludió a una serie de cuestiones, pero se le había pedido prisión preventiva y tuvo que renunciar a la presidencia de la República por esto, porque, claro, ojo, si bien la oposición fujimorista quería de todas maneras la vacancia, por cualquier razón, lo cierto es que él al final renuncia por razones válidas, es decir, porque se descubre que tenía cosas relacionadas con Odebrecht. Claro, no fue parte de una maniobra política de la oposición, sino que efectivamente quedó demostrado que está implicado en estas cuestiones. Él fue funcionario del gobierno de la presidencia de Alejandro Toledo. Claro. Y en esa instancia también, ¿no? Tuvo que ver con estas maniobras. Claro, en ese momento es cuando él se descubre que hace negocios una empresa unipersonal de él, que él dice que crea la famosa muralla china, que él no sabía absolutamente nada, que era un empresario chileno que también está siendo procesado, Sepúlveda, entonces que él no sabía nada, pero lo cierto es que mientras que él era ministro, después primer ministro, presidente de Proinversión, se hacen un montón de negocios con Odebrecht, donde se le favorece todo un marco normativo, absolutamente todo, y él recibe además utilidades. Claro. Pero él alude a la famosa muralla china, donde él no sabía nada. Claro. Ernesto, Alejandro Toledo también implicado, el expresidente Toledo. Sería, claro, porque hay con 30 millones de dólares, con varias empresas. Él, sí, hay muchas pruebas, solo que él logró fugarse, logró estar, cuando ya viene la orden de prisión preventiva contra él ya estaba en Estados Unidos y ha habido un largo proceso de extradición, pero él ha estado preso un montón de tiempo en Estados Unidos y ha salido por ahora por el coronavirus, por la posibilidad de contagiarse. Pero
está en camino el proceso de extradición, ya ha sido aceptado, o Ujú. sea, tarde o temprano va a venir acá y ya tiene una orden de prisión preventiva, o sea, viene de frente a la cárcel y no hay ni la menor duda Que va, porque claro. hay todas las pruebas, ¿no? Entonces, Ollanta eso, Humala es otro expresidente peruano implicado. ¿Cuál es su situación legal? claro. Por acaso, en el caso de Toledo también tiene orden de detención la esposa, Eliana Claro, Carp. También tiene la orden de detención por estar involucrada, porque él involucró a la esposa e incluso involucró a su suegra, pero la esposa participó porque sí, también sí. tenía una presión muy fuerte en el gobierno. En el caso de Ollanta Humala, y en el caso de su esposa Nadine Heredia, los dos han estado casi un año en prisión preventiva ya, y también salir acusados de estar vinculados a la financiación del partido, y también parte de las acusaciones es que disponen de esa plata para asuntos personales. Ambos han Claro, estado, y además ella está procesada porque ella, digamos, se agarró las atribuciones de presidente de la República, también claro, es otro. claro. Pero han estado presos y salieron también por un mandato del Tribunal Constitucional bastante controversial, porque en Ujú. el caso de ellos también hubo pronunciamiento a todo nivel en todas las instancias a favor de la prisión Claro. preventiva. O sea, son dos más que también están involucrados como deberes. Eso es a Ernesto, nivel de presidente, el sí. caso más dramático que hemos conocido es el de Alan García, que se suicida en abril de 2019 cuando lo van a detener por orden del fiscal. También en el mismo marco, ¿es esto? Así es. Claro, en el caso de él, todavía era una prisión no preventiva, sino se llama prisión provisional, que era, primero lo detienes para hacerle algunas indagaciones. Entonces, cuando va la policía con la fiscalía a su domicilio, nadie contempló, nadie sospechó, todo el mundo sospechó que se podría fugar como otras oportunidades, porque él había intentado asilarse hace poco y no lo había logrado, diciendo que era perseguido político, y efectivamente se suicidó. Y si bien no pueden continuar Claro, las acciones penales contra una persona que ha fallecido, lo cierto es que como hay tantos involucrados, han continuado las investigaciones y la gente más cercana a él, su secretario personal, todo, ya se han acogido a la colaboración eficaz, han dado cuentas, montos, totalmente por supuesto que lo involucran claro. a él, ¿no? Sí. Ernesto, ahora me interesaba recapitular estos casos porque es muy contundente la evidencia, bueno, que impacta directamente en figuras del poder, del máximo poder político, como son presidentes o expresidentes. Tú eras hasta hace muy poco director fundador de una organización muy importante en Perú dedicada a estos temas de afianzar la democracia y los derechos y la justicia, el Instituto de Defensa Legal, creado en 1983. Desde Así. ese año 1983 hasta hoy, ¿cuántos presidentes peruanos han sido alcanzados por la justicia y han estado o están con prisión preventiva? ¿Llevas la cuenta? Muy bueno, los que hemos mencionado, y te diría que quien tiene una condena definitiva es Fujimori, Ujú. tanto por violaciones de derechos humanos, pero también por casos de corrupción. Como te digo, pese a que durante su periodo hubo muchos contratos con las empresas brasileñas, no ha sido motivo de investigación ese periodo, Sí, pero sí. lo que se ganó en esa época fue muchísimo. Es decir, que Y a ver, son Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, PPK, y me pierdo algún otro. bueno, la candidata, la que casi fue presidente en dos oportunidades por 40.000 Que, votos fue Keiko Fujimori. ¿Hubo algún otro presidente desde que vos empezaste con este interés hasta hoy, algún otro presidente en Perú, además de estos presidentes que nombramos? No, Es no, decir, que no. todos los presidentes de Perú de los últimos 30 y pico de años han estado en el banquillo de los acusados y muchos presos y muchos con prisión preventiva. Así es, así es. Muy Y impresionante. Ahora, eso es un síntoma sano en el sentido de que hay corrupción, pero la justicia logra investigar y llevarlos eventualmente a la cárcel. ¿Habla de un buen funcionamiento de la justicia peruana? sí. Solamente antes de contestarte esta, Sí. decir,
porque no es menor, que aparte también, por ejemplo, están involucrados una hasta hace poco, que además era una persona considerada como el símbolo de la lucha contra la corrupción, que es Susana Villarán, alcaldesa de Lima, ha Claro. estado en prisión preventiva y ha salido también por temas de coronavirus, y el otro alcalde, Castañeda, está con detención domiciliaria, que también son personajes muy, muy importantes, Bien. aparte un sinnúmero de gobernadores regionales que tienen mucho poder. Pero en fin. Bueno, es muy llamativo desde Argentina, que está atravesada por la corrupción en la clase política desde el regreso a la democracia, considerando solamente ese periodo, esta contundencia de la justicia peruana para, bueno, desafiar al poder, a las máximas figuras políticas y llevarlas a la justicia y eventualmente que terminen presas. ¿Por qué sucede eso en Perú? A ver, hemos tenido un precedente, no de la magnitud de este, pero sí yo lo mencionaría como muy importante, que fue cuando hubo la transición democrática después de la caída de Fujimori. También ahí se metió a Fujimori preso, pero a su asesor era muy importante, Montesinos, a la ex fiscal de la Nación, a varios vocales supremos, a generales del ejército. Hubo una lucha contra la corrupción ahí significativa, pero no en la magnitud que está viendo ahora, por el lado de que es mucho más complejo, porque lo anterior estaba concentrado solo en un régimen político, que es una cosa más transnacional, de varios países, todo, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Yo creo que es un grupo muy reducido de fiscales y jueces, muy reducido, que tiene a su favor el apoyo de la población. O sea, por primera vez salen en las encuestas de poder, ellos mismos han decidido salir a los medios de comunicación, por lo cual han sido muy criticados, pero yo creo que es una manera también de defenderse de los abusos, porque acuérdate que estas personas vinculadas a la corrupción son tan poderosas que a su vez contratan los más importantes estudios de abogados, los principales asesores de imagen. Ahora, Ernesto, entonces, la gente, en las encuestas de opinión pública, la gente cree en este grupo de fiscales y de jueces. Es su único respaldo, porque tienen muchas veces en contra a gran parte del poder político, económico, mediático, aparte, no todo. Pero lo principal es su respaldo en las encuestas. Es por primera vez, o sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, son instituciones, poderes del Estado muy desacreditados en el Perú, porque además simultáneamente se ha descubierto una red de corrupción muy importante a nivel de jueces y fiscales. Sin embargo, estos jueces y fiscales salen totalmente favorecidos en las encuestas, y en las encuestas especializadas sobre quién tiene el poder en el Perú y todo. Entonces, claro, eso es ahora, muy bien. Ernesto, para uno lo vuelve a Argentina y piensa cómo lograron este grupo de jueces y fiscales la independencia del poder político, porque lo que se discute en la Argentina es la fuerte influencia de la política sobre los jueces, que están muy atentos al cambio de aire ideológico, de aire partidario, para, bueno, ir contra un expresidente o contra otro, según quién tiene el poder. ¿Cómo lograron estar al margen de esos cambios de gobierno? Yo diría que en realidad sigue siendo un enigma, pero a ver, ensayo algunas hipótesis, porque yo he trabajado temas de justicia más de 30 años, y lo que está ocurriendo llega a ser totalmente, si bien hay el precedente que te he dicho, es excepcional. Yo creo que primero fueron influenciados de alguna manera, creo que por Brasil, ¿no? El juez Moro, que lamentablemente después ocurrió lo que sabemos que ocurrió, pero sí tuvo una influencia en ellos. Ellos mencionan mucho, pero es como un grupo de jueces y fiscales muy empoderados, rigurosos. Ahora, ¿quién nombra? Porque en la Argentina uno de los problemas es quién nombra a los jueces, los mecanismos de nombramiento, la influencia de los oficialismos y también de la oposición dentro de las instituciones que nombran jueces o los remueven. ¿Eso también está atravesado por la política en Perú? A ver, estaba,
porque acá lo nombraba un órgano que se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura, que tenía representantes de tanto del Estado como de la sociedad civil. Ajá. Pero ¿qué pasó? Que en los audios que se descubrieron se encontraron que estos eran parte de la organización criminal. O sea, Ah, el claro. Congreso anterior tuvo que destituirlos a todos. Ajá. Y más bien estos jueces y fiscales que luchaban contra la corrupción se enfrentaban permanentemente al Consejo Nacional de la Magistratura. Si se Ujú. hubiese quedado ese consejo, ellos hubiesen salido. Claro. Es más, el fiscal de la Nación aprovechó un 31 de diciembre, hace 2 años, para sacar de sus puestos a los dos principales fiscales, que se llaman Vela y Domingo Pérez, el coordinador y el provincial que se llama Domingo Pérez. Ujú. 31 de diciembre a las 8 de la noche lo saca. Claro. Lo saca. Y sin embargo la gente se moviliza el 31 de diciembre a favor de ellos, Ah, qué y en ese interesante. momento el fiscal de la Nación tuvo que reponerlos de su puesto de trabajo, y hoy ese fiscal de la Nación tuvo que renunciar, y ahora se ha nombrado por una reforma constitucional un nuevo mecanismo de nombramiento que es mucho mejor, o sea, mejor por lo menos, Sí, sí. y ha destituido, por ejemplo, a este fiscal de la Nación, ha suspendido al fiscal que Ajá. sacó a los fiscales. Entonces tiene muchas cosas en contra. Porque, Pero qué interesante la movilización de la gente, de la ciudadanía, para proteger esas figuras de los fiscales que estaban haciendo tan bien su trabajo. ¿Esto fue el 31 de diciembre de qué año? ¿De 2000? Hace 2 años, No, exactamente. bien. 2018. 18. 2018. Y O sea, Ernesto, la última cuestión es, ahora Argentina, el presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de reforma del Poder Judicial, y una de las cuestiones es la Corte Suprema, cuántos miembros debe tener. Es una gran discusión porque también hay debate sobre su independencia. ¿Cómo es en Perú? ¿Cuántos miembros tiene la Corte de Justicia, el Tribunal Superior peruano? ¿Y cómo se nombran esos miembros si están alejados del poder político, efectivamente? No, yo diría que justamente uno de los grandes méritos de estos jueces y fiscales que están logrando cosas contra la corrupción es que también se enfrentan muchas veces a gran parte de su institucionalidad. Ajá. Es decir, los jueces se enfrentan al Poder Judicial y los fiscales al Ministerio Público, salvo excepciones. Uh-huh. Por ejemplo, ahora hay una buena fiscal de la Nación. Pero yo diría que la Corte Suprema es parte del problema. Y hasta hace poco la Junta de Fiscales Supremos estaba, en su mayoría de 5, 3 estaban siendo investigados por la propia Fiscalía por pertenecer a una organización criminal. Entonces es parte del problema. Y ahí se está viendo, hay como una tensión. ¿Por qué? Porque el presidente Vizcarra, que apoya la lucha contra la corrupción, ha impulsado toda una serie de reformas del sistema de justicia, creó una comisión para eso, todo, pero como es natural, por ejemplo, la Corte Suprema todavía está llena de gente vinculada a la corrupción, uh-huh. Y ahorita el Congreso acaba de plantear una ley que sería muy peligrosa, que es los vocales supremos terminan a los 70 años, se jubilan. Sí. Entonces quieren elevarlo a los 75 años, sí, a los vocales supremos. Y de esa manera se quedarían justamente los que deben salir, sea por destitución, claro, o por edad, ¿no? Entonces, bien, hay un problema en la Corte Suprema y en los fiscales supremos de gente vinculada a la corrupción, y en todo el Poder Judicial y el Ministerio Público. Se requiere, eso es lo contradictorio. Claro, Ernesto, hablaste mucho de la prisión preventiva. En la Argentina se debate en el caso de, bueno, cuando se da la prisión preventiva, que a veces las personas siguen presas cuando ya se cumplió, y otro de los debates es si senadores, por ejemplo, diputados que tienen fueros, pueden ser alcanzados o no por la prisión preventiva. ¿Cómo funciona en Perú esto? Ya. A ver, digamos, claro, al margen de lo que es todo el tema de la inmunidad parlamentaria, la inmunidad cuando uno es presidente, que eso sí sería un problema, no se le podría aplicar la prisión preventiva. Uh-huh. Pero en la mayoría de casos o han renunciado o ya no eran presidentes, se les ha podido aplicar la prisión preventiva. Uh-huh. Y ahí hay un debate, claro, en todos nuestros países hay un exceso en la aplicación de la prisión preventiva. Pero ojo, todos los informes de la Comisión Interamericana y todo tienen que ver con otro tipo de casos, porque cuando se es crimen organizado, lavado de activos, presidentes y todo, tus niveles de obstaculización de la verdad o peligros de fuga se incrementan enormemente. Claro. Entonces, claro, hay muchos que tratan de decir acá ha habido un abuso total al aplicarle la prisión preventiva.
yo creo que habría que evaluar caso por caso. Yo no me atrevería a decir, Bien. la prueba es que se han escapado un montón, y cosas de ese tipo, ¿no? Muchísimas gracias, Ernesto de la Jara, por este panorama acerca de cómo está funcionando este cruce tan peligroso entre política, corrupción y justicia. Y bueno, y la excepcionalidad peruana a la hora de aplicar, hacer justicia en el caso de presidentes o expresidentes involucrados en casos de corrupción. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Gracias.